las leyes terrenales nos enseñan a nosotros a vivir mejor también. Un país donde no se respeten las leyes, donde no haya ley, se vive un desorden. Por eso vemos muchos países que hoy en día no se respetan las leyes y vemos cómo se vive en esos pueblos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, mucha gente a veces tiene temor hasta de comerse un electrosign porque sabe que eso trae consecuencias. Y si no hubiera ley, me imagino que fuera un desorden. Así que estoy totalmente de acuerdo con usted de que la ley existe y nosotros tenemos que respetarla y tenemos que creer en esa ley que ya está puesta y nosotros respetar esa ley para poder vivir mejor. Pues si no fuera así, ¿cómo viviéramos nosotros? Un sitio que esté, un pueblo que esté sin ley y sin orden, pues es lo que se conoce en la Biblia como un caos. Eso es lo que había en el principio. Cuando Dios empezó a crear el universo, lo que había en el universo era un caos. Todo estaba en desorden. Lea la Biblia lo dice, había un caos. Entonces, en la armonía de Dios es que Dios tuvo que hacer estas normas y estas leyes, porque aún la ley de la gravedad, que sabe que todo lo que sube tiene que bajar. Mire, yo estaba viendo algo terrible que habla en el libro de Job, que es que dice que Dios le puso la arena al mar para decirle hasta ahí detente. Entonces esa ley la puso Dios para la naturaleza, para el universo, cuanto más para sus criaturas, porque nosotros si vamos sin leyes pues nos vamos a desembocar. Ok, sí. Sí. Ok, hermanos. Yo hace rato quería decir algo, ¿verdad? Ve que nosotros los cristianos conocemos la palabra, pero en el mundo secular, la gente, usted vio el reperpero que se armó aquí cuando Eva comió el fruto, y cómo nos pasamos ahí con eso. Somos muy rápidos para juzgar a Eva, para juzgar a Adán, pero no seamos rápidos, sino que detengámonos a pensar algo. Sí es cierto que desde el cielo a los ángeles ya tenían su ley. Es cierto que en el jardín del Edén se le dio una ley a Adán. Pero tenemos que entender algo. Hay cosas que para saberlas hay que vivirlas. El decirle a usted a Eva, te va a doler parir un hijo, era como decirle no sé qué, porque ella no había parido con dolor. El decirle a usted a Adán, te vas a morir, él no sabía todavía lo que era la muerte. Hasta que él no comiera, eso no iba a entrar. ¿Comprenden? Él estaba en completa inocencia. Por eso nosotros tenemos que abrir el entendimiento y tratar de entender cómo fue que todo esto vino, sin juzgar lo que no entendemos a su capacidad. Eso es todo. Esto está bueno. Mire, hoy vemos lo del pasado. O sea, sabemos la historia. Ellos tuvieron que, Dios hizo al hombre santo y sin nada. Le dio una ley. Recordemos que la clase es el engaño, que vino el engaño por parte de Satanás. Ahora bien, lo que yo quiero saber es el asunto. ¿Cuántas veces usted le dice a su hijo una cosa para que no la haga? 20,000 veces, como decimos nosotros. ¿Verdad que sí? Sí, usted se lo dice, hasta que él lo aprende. Leímos ahorita que nos mandan a hablarle a nuestros hijos en el camino, al acostarte, a levantarte, que lo escriban en las paredes. La vida cristiana es una vida 24/7. Entonces, tú le tienes que enseñar a tus hijos desde chiquitos. Mire, yo soy responsable por mis hijos. La instrucción responsable es mis hijos. Mis hijos son responsables por sus hijos. Yo lo que voy a reforzar es lo que mis hijos le enseñan a sus hijos. Porque el trabajo mío es que yo a mis hijos le enseñara. Yo le enseñé a mis hijos el camino. Entonces, tú no esperas a la iglesia, a que venga a la iglesia.
en tu casa le habla a tus hijos. Cuando estás en el carro, cuando te levantes, la conversación debe ser enseñanza de parte, o sea, de lo que aprendemos del Señor. Entonces, no solamente que la escuela bíblica se lo enseñe, yo como papá le hablo, le pregunto, le enseño. Nosotros, la nietecita de nosotros se pasa haciendo preguntas y hay que contestarlas, pero el papá le está enseñando. Entonces, hagamos de la enseñanza nuestro diario vivir, enseñemos a nuestros amigos, enseñemos, que seamos maestros de lo que aprendemos. Mira, a la iglesia tú vienes a aprender para enseñar. Discipulado. Y a conversar al mismito de lo que nosotros hablamos aquí. Usted va a su casa y usted conversa con su esposa, con sus hijos. Mira en la iglesia esto. Esto nos va a ayudar a vivir más cerca del Señor. Amén, amén. Amén, aleluya, yo lo creo. Es así, es así. Debemos de acercarnos día a día más a Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Que si nosotros nos acercamos, que si nos acercamos a Jesucristo, ¿qué quiere decir entonces? Que nosotros estamos ¿qué? Separados. Estamos separados. Y la Biblia dice, como lo hemos oído anteriormente, que Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Corte una mata de guineo, de plátano, y ya saben lo que pase. Así que pasa como estamos apartados del Señor, separados de Dios. Sin Él no somos nada. Y usted, como dice el pastor, nosotros le hablamos a nuestros hijos. Pero mire, cuando Dios dice que usted ore en todo momento, ¿qué quiere decir? Que como usted está guiando el carro, usted va a cerrar los ojos y va a chocar con todos los carros. ¿Verdad que no? No tiene lógica eso. Dios diría, porque ese Dios está pidiendo cosas. Pues déjeme decirle que cuando usted está, cuando estoy guiando el carro, por lo general, tengo música de mi agrado al oído y voy meditando en mi mente. Señor, bendice lo que vamos a hacer hoy, bendice los que están conduciendo. O sea que en su mente, usted lo que tiene son ¿qué? Pensamientos en conexión con Dios. Si usted se desconecta y a qué le pasa por el frente, usted va a decir, permita a Dios y que cuando vaya más al frente, porque ya usted se desconectó. ¿Ve? Entonces tenemos que estar siempre orando en el Señor. Ahora bien, las dos preguntas, ¿quién me contesta la primera? Dígale la primera pregunta que ya se la olvidó. Sí. Recuerda la pregunta, primera pregunta. Tú dijiste cuál es primer what was the first sin? ¿Cuál fue el primer libro? Cuando dice la maldad. Yeah, that's it. Right? Esa la segunda, que esa, ¿en qué libro aparece por primera vez la palabra maldad en la Biblia? Esa es la segunda pregunta. Pero ¿tú tienes la primera? Yo tengo la de dónde aparece la palabra maldad primero. Ok. Pues la primera no sé si, entonces pues, la primera era, ¿recuerdan cuando dentro de nosotros, dónde es que se sale toda esa concupiscencia, toda esa maldad? ¿En qué libro lo dice? Ezequiel. El pastor dio la asignación. Ezequiel, era en Ezequiel. No. ¿Cómo que no? Ezequiel 28. Jesucristo le dijo, 19. recuerdan, cuando empezamos la maldad, que Dios nos dice, ¿de a dónde sale toda la maldad del hombre? ¿De a dónde? ¿De dónde sale la maldad del hombre? De su propia concupiscencia. ¿En qué libro está eso? Evangelio según Mateo. Mateo. Y Marcos. Recuerdan que el pastor lo dio la asignación. Todavía no he contestado. No han contestado. El pastor le dio la asignación que se paró a Yo lo que dijo. Y está grabado. Le doy la asignación para que estudien ese versículo de ese libro. Sí, pero no, Marcos 7:14. ¿Qué dice? por primera vez. Dile el libro para que a ver si te acuerdan. Marcos, sí, eso es lo que quiero. Y lo recuerden, escríbanlo por ahí. Ya, esa es la parte del examen. Marcos 7:14 Sí. 23.
Que del corazón. Y la palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y llamando así a la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuere que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que el hombre, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Estamos claros ahí? Es bien importante. De hecho, aún el pastor nos dio de tarea para que no nos olvidemos. Y es bien importante para que entendamos de dónde es que viene la maldad. Lo que tengo que decir es que eso que el Señor dice, cuando tú ves que la ley te enseña que eso es pecado. Es pecado. No, es que también tenemos que recordar, voy a repasar rápido, ¿verdad? Cuando el hombre cae en el Edén, ya esa semilla, que acuerden que fue la semilla del bien y del mal. ¿Es bueno que el hombre sepa lo bueno y lo malo? Sí. Es bueno que sepamos lo bueno y lo malo. Dios nos lo está diciendo aquí, que de dónde proviene toda esta maldad, de adentro del hombre. O sea, toda esa maldad está aquí. Con el proceso que vamos a aprender ahora, que es el que estamos estudiando en Romanos, que vamos a ver por qué me engañó, por qué esa maldad, es que nosotros vamos a sacar toda esa corrupción, toda esa maldad, la vamos a eliminar. Nosotros no tenemos el poder. Nadie tiene el poder para convencer el engaño, el adulterio, la maldicencia, el odio, el crimen, la envidia, la lascivia, el enojo. Ninguno de nosotros tiene ese poder para eliminarlo. Es que sí, se pueden algunos controlar por uno mismo, pero nosotros no tenemos el poder. Ahora, cuando usted está en Cristo, el Espíritu Santo en nosotros es el que controla esa nueva naturaleza y nosotros vamos eliminando toda esa maldad hasta que por lo menos tengamos una o dos, que es la que vamos a discutir ahora, que siempre queda, porque siempre que hay una guerra, cuando hay una guerra, siempre hay una resistencia, eso se sabe en la guerra, donde cree que hay una guerra siempre va a haber una resistencia, que cuando se gana la guerra, pues ya esto está ganado por Cristo en nuestro cuerpo, pero todavía hay algo dentro de nosotros que se resiste a entregarse por completo. Nosotros vivimos en un mundo de pecado. Mire, usted se viste de blanco. Y de lo que usted está en mi oficina y está allá, algo se le va a pegar a ese. Nosotros vivimos en este mundo de pecado. Entonces, nosotros que estamos, ese era nuestro medio ambiente, somos salvos por Cristo. Cristo nos hace nueva criatura. Pero todavía vivimos en un mundo de pecado. Y esto no es nosotros estamos en una lucha. Yo no quiero pecar, entonces yo siempre estoy buscando, Señor, ayúdame. Y cuando yo pasé y me ensucié, Señor, limpia mi pecado. Señor, ten misericordia de mí. Entonces, vivimos en este mundo con la ayuda del Espíritu Santo para Dios, hasta que Cristo vuelva y hayan cielos nuevos y tierra nueva, que eso es al final. Entonces ya no tendremos más ese problema. Pero nosotros somos, un amigo mío predicó, como el ciudadano del cielo militando en la tierra. Nosotros ya tenemos vida eterna, pero estamos en este mundo por un tiempo.
Entonces, mientras vivimos en este mundo, necesitamos la ayuda del Señor para vencer, porque si no, deje de orar, deje de ayunar, deje de buscar la gracia para que usted vea como usted rápido cae en pecado. Gloria a Dios, amén. La segunda pregunta. Sí. La palabra maldad por primera vez. Sí, esa es la segunda pregunta que fue dejada como tarea. Está en Ezequiel 28:15, que es donde aparece por primera vez la palabra maldad. Y la vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A ver, ya sabes que Dios había creado a Lucifer, pero Dios no lo creó diablo, ni lo hizo malo. La maldad salió de él cuando él quiso ir al trono y ser mayor que Dios, y ya había que una ley que no te postrarás ni adorarás solamente más que a Dios. Ese es el primer mandamiento que estaba ya desde el principio. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces fue que se encontró la maldad. Después vino la iniquidad que salió de él. Después vino el engaño, que es el que estamos discutiendo. Por eso es que Romanos capítulo 7, verso 5. Por cuanto vivimos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue muerte. O sea, la ley se puso otra vez y vivíamos como pecadores, y eso fue que despertó en nosotros muerte. ¿Qué está sucediendo ahí? Ahí hay un engaño. Por ejemplo, en el verso 11 de ese mismo capítulo 7 de Romanos, ¿qué me dice? Y este que vamos a estar discutiendo ahora, y aquí se van a contestar muchas preguntas. Se supone que este era a lo que íbamos a desarrollar hoy, desde que empezamos, para ver si cierro, vamos cerrando. Dice el verso 11 de este capítulo 7 de Romanos: porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. Entonces, ahí es que ahora ustedes, yo sé que se están haciendo muchas preguntas, pero vamos otra vez a desglosar este verso, porque el mismo se va explicando el mismo. Dice, porque el pecado, ¿qué es el pecado? Desobediencia, y es el fruto de la iniquidad. Del mandamiento, o sea, el pecado se aprovechó del mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? No matarás, no hurtarás, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, cuando sabemos que ese mandamiento está en nosotros y no lo cumplimos, se convierte en pecado, y ese mandamiento se aprovecha de nosotros, y entonces me engaña. ¿Por qué me engaña? Pues porque entonces que uno dice, pues yo estoy bien, yo pienso que yo estoy haciéndolo bien. Esto no está mal. Y no, es bueno que vayamos una vez al mes. Dios dice que no dejemos de reunirnos como todos tienen por costumbre, pero yo creo que Dios está equivocado en eso. Y mire, yo prendo el programa y lo veo por internet. De hecho, ahora Roberto tiene un programa y yo mejor lo oigo por internet. Cuando Dios dice que debemos de ¿qué? Congregarnos. ¿Por qué usted está congregando? Usted se está congregando hoy y usted está aprendiendo ¿qué? Y si usted está fortaleciendo, entonces ¿qué pasa? Si viene ese sentimiento hacia usted lo dice, pues está bien, y lo engaña. Y con el mismo mandamiento, como usted lo desobedeció, ¿qué produce entonces la desobediencia? Muerte. ¿Qué es muerte? ¿Se acuerdan bien que era lo que estamos hablando de la muerte? No es cuando lo entierran. Usted lo que hace es que se separa de Cristo, porque si usted está desobedeciendo
las órdenes de Dios, los estatutos de Dios, usted está desobedeciendo a Dios, usted está en pecado y sabemos que nada puede habitar delante de Dios que esté en pecado. Entonces usted se separa de Dios, usted empieza ahí, pues estoy cometiéndolo mal, pero ya no voy a la iglesia, no leo la Biblia, y usted mismo se va alejando de Dios, y cuando viene a ver ya está separado de Dios, y eso es muerte. Usted se separa de Dios y usted está muerto. Los que están en la calle, dice la Biblia, que están muertos en sus delitos y pecados. De hecho, una de las, ¿cómo decirle? Un reflejo de cómo este engaño, hay muchos en la Biblia, pero el más que yo uso es el de Rey David. El Rey David, usted sabe que cometió pecado. Y muchos cometió muchos pecados. Pero uno de los más horrendos fue que él se fue después de la guerra, dijo, estoy cansado, no voy para la iglesia, yo voy dentro de un mes, pero él decía, no voy para la guerra, me voy para mi castillo, se trepó arriba del castillo, y ahí estaba estudiando, hablando con sus siervos, y de momento mira por la ventana, o mira desde la azotea, y ve a esa mujer desnuda, bañándose. Y él miró, y no fue nada, dio la vuelta y siguió. Pero ¿qué pasa? A los 2 o 3 días, está otra vez allá arriba en la azotea, y vuelve y mira. Y ya se estaba observando, ya estaba algo de maldad. Pero que pasaron 2 o 3 meses, y volvió otra vez de arriba de la azotea, volvió y ¿qué? Vio a esta mujer bañándose desnuda. Un hombre que tenía muchas mujeres, creo que David tenía más de 1000 mujeres, eran 600 esposas y 400 concubinas. ¿Qué vio en esta mujer que no vio en las 1000 mujeres que él tenía? La maldad. Salió de él maldad. Un hombre hecho al corazón de Dios. ¿Qué sucede? Él dijo, pues, esta mujer me gusta, pero ¿qué sucede? Yo voy a violar la ley de Dios, porque yo sé que el adulterar, el fornicar es pecado, pero yo soy un siervo de Dios. Yo le maté los leones y le metí aquella pedrada a David. Yo creo que Dios no me va a mirar nada de eso. Y la manda a buscar. O sea, maldad, violó la ley, iniquidad, salió todo lo malo de él. Y él dijo, esto nadie lo va a saber, va a quedar dentro de nosotros. Sin embargo, todo la ciudadanía lo sabía, porque él mandó a buscar a esa mujer con uno de sus siervos. Y yo imagino que ese siervo habrá dicho en el castillo, el rey se está saliendo de sus cauces, porque él sabe que la ley dice que el que fornicara, ese morirá. Pero David continuó y dijo, me gusta esta mujer, yo la deseo, y como él la deseo en su corazón, la codició, él mismo se engañó y dijo, yo la voy a tener. Y como él era rey, la tuvo. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que tuvo un hijo con ella. De hecho, mandó a su esposo al frente de la batalla para que lo mataran. O sea, cometió adulterio, cometió fornicación, cometió asesinato, Usted sabe que el pueblo de Israel sufrió por eso que hizo David. Dios le dio, te voy a escoger 3 cosas. Que salves al pueblo de que los elimina a todos, o que tú tengas que pagar, y él escogió pagar por eso. Pero miren qué grande aquí. Un hombre que conocía a Dios, porque él conocía a Dios. Él hablaba con Dios. Él vivía de Dios. Y que en un momento salió de la batalla y lo tiró todo por el piso. De la voluntad. Usted sabe que David, cuando viene el profeta y le hace el cuento, que le dice, había uno que tenía 1000 ovejas, 100 ovejas, y había uno que tenía una sola ovejita, y se la quitó. ¿Y qué dijo David? Debe ser, hay que matarlo, el reo de muerte, hay que matarlo. Usted sabe que ese día David iba a morir.
Lo han leído en la Biblia, ¿verdad? David ese día iba a morir. Y ustedes dirán, y ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero era porque el hombre se arrepentía y pedía perdón. Hay que estar en detalle. Él le dejó pasar el engaño. Porque mire, una mujer no da a luz en una semana. Hasta donde yo sé. ¿Cuánto tarda una mujer en dar a luz? 9 meses. O sea que básicamente él estuvo 9 meses. Estuvo 9 meses bajo ese engaño. Pero tuvo más de 9 meses porque después nació el niño y él seguía con el niño. O sea que pasó años con ese engaño. Él decía, Dios no me va a hacer nada, yo estoy bien con Dios. Yo soy un siervo de Dios. Además, yo soy el ungido de Dios. Usted sabe que hay muchos cristianos hoy en día así. Dice, no, yo voy a la iglesia, yo estoy bien con Dios. Pero tienen cosas en su vida. Es que hay gente que te engaña. Ha sido el engaño, hermano, el engaño. Mire, yo he visto lamentablemente muchos que han caído que durante los años que yo he estado en esto y han profesado delante de Dios y han caído. Pero el error más grande que usted puede cometer si usted cae es hacer como Saúl. Que Saúl empezó a buscar los adivinos y a convocar. Y por eso fue que Saúl fue sacado, desechado. Sin embargo, ¿qué hizo David? Se arrepintió en silicio y ceniza y dijo, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy. Y se tiró al suelo y usted oró y se arrodilló y gimió y lloró y dijo, Señor, perdóname, porque yo soy después que tú me has dado todas estas bendiciones, que tú me has dado con todo. Dios mismo le dice, pues si yo te he dado terreno, te he dado poder, te he dado tesoros, te he dado países, te he dado ejércitos, te he dado mujeres. Y con todo eso, David, tú me traicionas. El arrepentimiento de David se encuentra en el Salmo 51. Ese es el detalle cuando nosotros cometemos, porque hay veces que nosotros queremos que seguimos engañados y decimos, yo no lo voy a decir, porque si voy a la iglesia y yo digo este pecado, todos me van a señalar y me van a dejar de hablar y me van a dejar de buscar y van a decir, Roberto un corrupto, ¿verdad? Entonces que también nosotros no podemos señalar, pero cuando alguien cae, mire, por eso es que cuando se hace el llamado, usted debe de venir a los pies de Jesucristo, y si no, usted se encierra en su casa, en su cuarto, y usted va delante de Dios y dice, Señor, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y Dios mira ese corazón y te restaura otra vez y te vuelve otra vez a su gracia. Pero si usted se engaña, usted mismo se engaña y dice, no, yo soy un hijo de Dios y yo no cometo pecado, déjeme decirle que usted va de camino, no al infierno, porque puede ser que esté salvo, pero va de camino a que usted pierda todos los derechos. El peligro. De hecho, usted va a ver después todo lo que pasó a David, que ¿sabe lo que le pasó con su esposa? Perdió el niño, sus hijos se rebelaron contra él, el pueblo se rebeló contra él. David sufrió mucho después de haber cometido ese pecado. Hay que ver que el pecado tiene sus consecuencias. Sí, tiene efecto y causa. Sí, hermana. Yo solo quería decir un comentario, y es que el engaño es sabio y tiene iniquidad. Porque David lo más probable pensó, ahora yo cojo ese niño y lo cuido y todo el pueblo va a decir, miren qué bueno David, está cuidando el niño del hombre que está en la guerra peleando por el pueblo, pensando que Dios no lo iba a traer a la luz. Hermano, ustedes no saben las estrategias del enemigo. Cuando ustedes vamos conociendo esto y vamos conociendo, por eso que me ha contado mucho en el engaño, porque ¿quién es el padre de toda mentira? Dice que es el padre, o sea, el padre de toda mentira. Es que no hay otro que sea como tan mentiroso como él. Comenzó con él. Y si usted cree todavía que muchos pensamos, no, yo puedo con el diablo y yo, mire, déjeme decirle algo que vuelvo lo digo con mucho con el corazón. La Biblia me dice a mí que cuando vienen estos pensamientos, ¿sabes lo que me dice la Biblia a mí?
¿cómo es? Arrestarlo. Arrestarlo, retenerlo, miren esos malos pensamientos. Mire, usted tiene las armas. Ahora que usted está en Cristo, si usted no está en Cristo, el enemigo es mentiroso, y aún a nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, dice la Biblia que aún con todo eso Él va a tratar de aún a los que son escogidos. O sea, no es que nos va a tentar ni nos va a tener, porque Él no puede. Yo lo retengo, yo lo esquivo, resistir, y el diablo huye, porque él dice, no puedo con este cristiano está en el Espíritu y está en Cristo, no puede. Esos pensamientos van a regresar otra vez, van a venir, hasta que él diga, ya yo no puedo más con este cristiano, porque usted va a ser un cristiano sólido, que es lo que vamos a estar aprendiendo todavía, sí, pastor. Lo que quiero decirles es que, fíjate, que el apóstol Pablo está escribiendo a cristianos, le dice, vestidos de toda la armadura de Dios, a la que resistamos. O sea, somos salvos, pero se nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios, porque el diablo nos tira dardos de fuego. Es que siempre nos va a estar tirando. Mientras estoy en el planeta Tierra y estés respirando, el diablo te va a estar tirando malas ideas, dardos de fuego. Y por eso nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que tú tengas, que tú vengas. Entonces, lo dije, cuando tú cometes una falta, un pecado, Dios te perdona la falta, pero el resultado de ese pecado puede venir. Si yo adultero y yo le pido perdón al Señor, como hizo David, pues Dios me perdona eso. Pero el muchacho vino y después muere. Y David ayunó y oró por el muchacho, pero murió como quiera. Así que cuando tú cometes un error, lo vas a pagar después, aunque haya sido perdonado. O sea, la consecuencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que reguindando el Señor. ¿Sabes que yo sé que fue perdonado? La fe, yo sé que fui perdonado. Pero efectos y causas. Dios le va a perdonar, ténganlo por seguro. Pero es como, miren, por ejemplo, hay una persona que está en el mundo, ¿verdad? Y tiene un vicio de cigarrillo. Deja el cigarrillo porque vino a los pies de Cristo. Dios lo va a perdonar y está salvo. Pero ¿qué sucede? Usted tiene unas consecuencias de su vida anterior. Entonces no trate de venir y decir, Señor, tienes que quitarme esta enfermedad porque tengo cáncer porque estaba fumando cigarrillo. Es un ejemplo que pongo, ¿verdad? Porque esos son efectos y causas. Porque no tiene que esperar delante de Dios, porque usted sabe que en la misma cajetilla lo dice, que el fumar provoca cáncer, que trae efectos, ¿verdad? Y usted acepta eso. Pero cuando usted está en Cristo, todo eso queda eliminado. Vamos a ir viendo. Se supone que yo terminara esto hoy. Yo quiero terminarlo, por ejemplo, el engaño, quiero terminarlo hoy. Porque se nos había quedado durante la mesa. ¿Recuerdan cuando entonces Dios permite esta ley y Dios permite el mal? Que el pastor estuvo defendiendo esta postura cuando fuimos al libro de Job. Y yo quiero que aclaremos esto. El pastor es el que me está vigilando a mí para que yo no le traiga a ustedes algo que sea mal. ¿Qué sucede? En el capítulo anterior yo mencioné, y todavía bajo la Biblia lo vamos a ver, ¿qué sucede? Que Dios permite el mal. Lo vimos en Job. Y el pastor, pues, nos detuvimos ahí porque yo quería terminarlo hoy. Sí, mire, si vamos al libro de Job, vamos por la Biblia, que ella misma se explica ella misma. Job. ¿Libro de Job? El libro de Job, en capítulo 2, versos 9 y 10. Job 2, 9 y 10. Porque yo no puedo dejar pasar esto, porque esto es bien importante. Porque si estamos hablando de engaño,
yo no quiero que ustedes aquí piensen que yo estoy engañándole. Y déjeme decirle que tienen que tener mucho cuidado, porque igual que yo estoy ahora aquí, van a venir muchos disfrazados y van a introducir el engaño. De hecho, el pastor y yo estamos hablando esta mañana de las sectas que están trayendo engaño, los falsos profetas que están trayendo engaño, y mire, con la sutileza que los engaña. Porque el enemigo esa es la herramienta más grande que él tiene, de engañar. Y nosotros, como no estudiamos la Biblia, pues todo lo que nos ponen, todo lo creemos. Ahora bien, si Dios permite la maldad, y el pastor, de hecho, él está bien porque está protegiéndolo a ustedes, pero debemos de entender que cuando aquí Job está hablando de que Dios permite la maldad, no es que Dios hace maldad, que eso fue lo que el pastor, no es que Dios hace maldad, ¿estamos claros? Dios permitió la maldad, pero Dios no hace maldad. De hecho, en este mismo libro de Job habla bastante. Estudiese este libro con calma. Usted va a ver la iniquidad, va a ver la maldad y va a ver el engaño en todo su apogeo. Porque cuando Job se mantuvo fiel y vinieron sus amigos, hubieron estos amigos que decían: ese mal que tú tienes es porque Dios te lo trajo. Dios no le trajo el mal a Job. Si usted lee el libro del principio, ¿quién trajo el mal? Satanás mismo. Dios le dice a Dios: dame permiso para tu ver como yo le quito todito y darle una sarna y tocarle su cuerpo. Dios dijo: sí, te lo voy a permitir. No fue que Dios dijo: está bien, yo le voy a hacer maldad. Dios lo estaba haciendo ¿para qué? Para glorificarse Dios mismo, porque en el territorio de Satanás, donde abunda la maldad y todito y el odio y el crimen, había un hombre de justicia. Y Job salió victorioso porque se mantuvo. Pero estos dos hombres señalaron a Dios como el causante de la maldad de Job. Por eso es que dice aquí, en Job capítulo 2, verso 9: pero su mujer le dijo: todavía te empeñas en seguir siendo bueno, maldice a Dios y muérete. Job respondió: no digas tonterías. Si aceptan los bienes que Dios nos envía, ¿por qué vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó en esto. La versión moderna dice, la versión Valera dice: y él le dijo: como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no. No lo recibiremos. No lo recibiremos. O sea, entiendo yo por la Biblia que Dios permite. Dios permite. Permite el mal. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok, más pruebas. Mire, Job, que ahí fue que nos quedamos, esa fue la que estábamos discutiendo. Job 42, vimos el libro de Job, verso 42. 42. Ok. Verso 11. Job 42, 11. Pues yo tengo dos micrófonos. Hermano, pues, ¿alguno tiene alguna pregunta? Por favor, no se vaya hoy de aquí. Si usted no se me vaya de aquí. Job 42, 11. Entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos y amigos, y todos sus antiguos conocidos y en compañía celebraron un banquete en su casa, le ofrecieron condolencias y le consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos les dio una cantidad de dinero y un anillo de oro. Entonces la versión Reina Valera dice: y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan en casa, condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová, míralo ahí, todo aquel mal, eso lo dice la Biblia,
no lo digo yo. Sí, pero recuerda, lo que, Sí, lo que sí. pasa es que hay que entender, Sí. Ah, Dios no es el que hizo el mal, Dios permite que el mal, Satanás tuvo que pedir permiso. Entonces, Dios permite que el mal llegue a ti. Él puede impedir que llegue. Entonces, no es que Dios lo pone, es que lo permite. Y ahí es la diferencia. O sea, no es que Dios te hizo mal, porque Dios no hace No, mal a nadie. no. Que permite, en su voluntad lo permite. ¿Por qué yo traigo esto? Porque si está el engaño es porque hay un mal. Entonces, si Dios lo sabe todo, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Dios lo permite todo. Él lo hace todo para su gloria. Entonces, ¿Dios trajo el mal? Sí. Sí, lo vamos a ver. Se me acabó el tiempo. Pero si los dejo con esta cosquilleo, me quedan todavía 15 minutos de lo que ustedes me deben. Vamos a ver por qué es que entonces Dios permite el mal. O no se acuerdan cuando ustedes ven las predicaciones que el pastor dice, porque donde abunda la maldad. Entonces Dios permite el mal porque es que Dios se va a glorificar en esa maldad y para este tiempo va a haber más maldad. Si usted cree que esto no se va a acabar, esto apenas está comenzando. Y ahora es que va a haber más maldad. Y donde hay más maldad, de hecho yo quiero traerle hasta un video para que ustedes vieran lo que es la maldad. De hecho, lo voy a cerrar con ese video para que ustedes vean lo que es maldad. Ustedes no se queden pensando. Entonces, Dios la permite porque Dios entonces ahí es que Dios se va a glorificar. Exactamente. Porque donde abunda la maldad, aleluya, gloria a Dios. ¿Están entendiendo ese punto? Y en la vida de Job se ve que al final Dios lo bendijo doble. De hecho, eso lo dice también en el Nuevo Testamento, cuando dice, si nosotros dejamos todito por las causas de Dios, Dios nos va a bendecir. Y muchos piensan, cuando esté en el cielo, No, mire, hermano, es aquí. Porque si usted mire lo que pasó con Pablo y Pedro, Pablo dejó su barca. Ya quisiera yo tener como el hermano Orlando, tener una lancha. Pedro dejó su lancha, su barca, y el hermano Orlando tiene su lancha. Yo quisiera tener, y él dejó todito. Ustedes saben que Pedro tuvo muchas barcas, porque él naufragaba y se perdían los botes, y la familia. Entonces, pues dejar mi familia, pero si él tiene un chorro de hermanos en Cristo que lo recibieron en su casa, y dejó la comida, donde creen que él iba a ir comida. O sea, Dios no estaba cumpliendo su promesa ahí. Dios dijo, tendrás doble más de lo que tú quieres aquí. Si eso es aquí, imagínense cuando estemos en la gloria de Él. Porque Dios, mire, otro ejemplo más, porque lo veo como pensativo de esto de la maldad. A través de un mandamiento, Dios trae el bien y el mal, no es pecado, y es santo y puro. Jeremías 18. Jeremías capítulo 18 de Jeremías. ¿Verso? 11, 18, 11. Para ir cerrando aquí, les voy a dejar un video para que ustedes vean la maldad que estamos viviendo en estos días. Di pues a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén que yo, el Señor, les digo, estoy haciendo planes contra ustedes. ¿Quién está haciendo los planes? Roberto. Estoy haciendo planes contra ustedes y estoy pensando en castigarlos. Dejen y el mal camino y mejoren su conducta y su obra. O sea, conviértanse en la versión de Reina Valera. Se me está yendo la luz de la tablet. Vosotros designios, conviértanse en ahora uno de sus mal caminos, mejore sus caminos y su obra. O sea, Dios nos está diciendo, voy a seguir castigando y voy a seguir trayendo más maldad sobre esta humanidad, porque ellos no quieren
Y Dios dice, como no me quieren aceptar a mí, no me quieren seguir a mí, ¿qué yo voy a hacer? Le voy a traer más maldad. ¿A quiénes usaba Dios para castigar al pueblo? A los enemigos. A los enemigos. Dios le dio órdenes a ellos y ellos pecaron, se apartaron, dejaron a Dios y dice, pues mira, yo voy a permitir que está bien, usted usa la palabra traer maldad. O sea, yo voy a permitir esto, pero tú ves que siempre Dios al final después lo perdonaba y le daba victoria porque Dios permite cosas para que tú te arrepientas, para que tú veas la maldad. Dios lo permite y te duele, pero eso va a traer que tú te arrepientas y entonces tú eres restaurador. Dios usó a Nabucodonosor, Dios usó a toda esa gente que los traía y Dios lo permitía, porque mire, si Dios dice por ahí no pasa nadie, Él lo permitía. Claro, Dios pasa juicio y te dice, tú estás guilty, estás culpable y voy a permitir esto. Está todo. Y eso es lo que, de hecho, como lo pone, tenemos que, el Señor lo pone de una forma que nosotros entendamos, porque no hay maldad en Dios. Como dijo el hermano, el diablo es el padre de toda mentira y de toda maldad. Dios es el que permite, mira, poniéndolo desde un punto de vista así, Satanás es el siervo de Dios de castigar a la gente. ¿Me está entendiendo? Porque él, Dios te dejo que tú hagas, porque yo no tengo maldad. Pero tú que eres el padre de maldad, pues mira, te voy a ceder el paso. Pero eso, llega el tiempo en que la persona grita, ¡Dios mío! Entonces viene, hay que comer, sobreabunda la gracia. Eres malo, pecaste, lo hiciste, sabiendo que no hay que hacer. Pero entonces cuando tú gritas, Dios mío, perdóname. La gracia viene, aunque tú no lo mereces, porque tú gritaste a Dios y te arrepentiste y dices, ayúdame, Dios viene a tu ayuda. ¿Ves? No porque tú eres bueno, sino porque clamaste por misericordia y entonces te arrepientes. ¿Sí, hermano? Yo quiero ser bien breve porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Pero yendo al libro de Job, yo quiero decir algo. Cuando yo comencé a estudiar el libro de Job, o sea, uno en la iglesia estudiando esos libros, y es un libro poético muy, muy bonito y muy profundo, pero yo hacía un análisis acerca de lo que es la vida de Job en sí, y pensaba por qué Dios tuvo esa conversación con Satanás para que Job pasara por ese proceso tan grande. Y habían cosas que a mí me llamaron la atención y me gustaría que me ayuden en esta mañana o en la próxima clase. Y es de cosas que Job tenía que había que sacarla. O sea, a veces nosotros somos fieles a Dios, tenemos el temor de Dios, pero nuestra conducta no es la apropiada ante los ojos del Señor. Y yo analizaba que Job estaba en un sacrificio eterno, por así decirlo, por unos hijos que tenían una conducta errónea. Entonces, hay un capítulo, que no lo recuerdo, ahora lo estaba buscando aquí, donde nosotros podemos ver la esencia de la naturaleza de Job, que habían cosas que Dios tenía que sacar. Y había sabiduría que Job pensaba que la tenía, que Dios le dejó ver al final. No es así. Cuando Jehová le dice a él, amárrate el cinturón porque ahora yo voy a hablar contigo. Ya lo vamos a dejar hasta ahí. Ustedes me ayudarán y en la otra clase, bueno. Buena pregunta esa. Usted lee a Job, dice las cosas que él temía. Y la hermana tocó algo bien. Mire, los hijos de Job hacían sus bacanales, pecaban. Y él ofrece sacrificios por ellos. En mi Biblia dice, ¿por qué fue que Dios, la mujer de Job no murió? Y el comentario dice, porque a lo mejor es para Dios usarla para Satanás usarla. No, y acuérdense que hay un mandamiento que Dios dice, y tendrás una sola mujer. Dios no se puede tampoco sacar de su ley. Okay. Por eso que Jesucristo cumplió con toda la ley. Eso es lo que vamos a ver
por cómo es que Dios quita la ley y quita la muerte. Pero mire, para que se vayan pensando en lo que es la maldad, si usted cree que no hay maldad en este mundo, con los que logran protegerse o hacer daño a no estoy haciendo ninguna sociedad ni tampoco. Estoy viendo la maldad. Esta es la maldad. Ha corrido mucha sangre de gente inocente, porque el diablo le va a pedir un niño de 1 año, como le puede pedir un anciano, como una edad media. Son imágenes espeluznantes que parecen sacadas de una película de terror, pero que son parte de una realidad oculta de las pandillas en El Salvador. Toda estructura de maldad completamente busca una identidad, poder. Y es lo que ellas, las estructuras de maldad buscan. Buscan hacer un trato, hacer un pacto, altares, pero piden, el enemigo les pide algo a cambio. Son hallazgos realizados por las fuerzas de seguridad que confirman que los miembros de la MS-13 y del Barrio 18 desarrollaron relaciones con las fuerzas de la oscuridad durante sus 30 años de existencia, lo que explica el lujo de barbarie con el que muchas veces las pandillas actuaron contra sus víctimas, las que fueron torturadas y desmembradas, todo en honor al mismísimo diablo. Pueden mutilarla porque para ellos hay satisfacción, porque el mismo demonio está dentro de ellos. Hay una satisfacción y sentirse, bueno, no hay problema, mutilémoslos, y para ellos a veces eso es normal. Tenían que hacer un pacto, y el pacto es algo irrompible. Hacían sus altares dentro y fuera de casa, y usted puede poder ver en muchos ambientes para poder hacer, y ahí donde invocan poderes satánicos, huestes, potestades y principados. Uno de los casos más insólitos fue la llamada silla del diablo, encontrada en la guarida de una de las pandillas. Estaba hecha de madera y en ella había sido tallada una macabra silueta, semejante a la del mismísimo Satanás. Quien se sentaba en ella sentía que tenía la fuerza del ángel de la muerte, es decir, que decidía entre quién vivía o quién moría. Es por eso que la policía decidió acabar con la silla a machetazo, ya que ni siquiera el fuego podía hacerle daño. Nosotros no lo descartamos también, ¿verdad? De que puede ser por el hecho de ser construida con esos fines, ¿verdad? Fines de maldad. Pues supuestamente que Satanás le daba el poder a ellos, ¿verdad? Porque los rituales eran para Satanás. Son satánicos, pero igual son cosas que cada quien va. Pero sí, se desmembraban a esta gente, pues. Sí, eso, pero los muchachos son todos endrogados, ¿me entiendes? Como las estrellas que le dicen de 5 picos, creo, o las brujerías, la Santa Muerte, algunos que tenían. En otro de los casos, la policía puso al descubierto una vivienda dedicada a la Santa Muerte, cuyo culto se ha proliferado en México, en especial entre los narcotraficantes. Aquí habían al menos 5 imágenes diferentes y una del tamaño de una persona. Se encontraron símbolos utilizados para ritos como puros, velas, cartas de la suerte, aromas esotéricas y hasta gallinas, listas para ser sacrificadas y su sangre utilizada para adorar a las fuerzas del mal. La Santa Muerte también es denominada como la niña. Ella se llama la niña. Mucha gente se la tatúa porque yo hago el pacto con la Santa Muerte a través de que ella me dio dinero o protección. Esta Santa Muerte hay que ponerle guaro, hay que ponerle puro para poderle proteger. Pero si usted lo llega a traicionar, se acaba con toda su familia y toda su generación. En otros lugares, junto a los altares, imágenes de la muerte y libros satánicos, fueron encontrados muchas drogas y armas con abundante munición, pero los detenidos negaron ser adoradores del demonio. ¿Cuánto tiempo tiene usted de pertenecer al mal? Bastante tiempo. Nadie me han puesto, nadie que yo lo pusiera. Pues encontramos 100 piedras de crack
alrededor de 150 piezas de crack, dinero en efectivo, hay algunas cosas que ellos utilizan para ciertos ritos satánicos. Mis hermanos en Cristo Jesús, si usted todavía piensa que no hay maldad, no sé en qué parte del universo usted vive. Tenemos una batalla y no es contra sangre ni carne, contra potestades, contra huestes, contra gobernantes, contra principados, contra reyes que están en las huestes celestiales. No se dejen engañar. Nosotros, doy gracias al hermano que trajo eso. Usted ve, esos son muchachos, vamos a poner así, de la baja suciedad. Pero eso que practican ellos, hay de la alta suciedad que también lo hacen. Porque hay abogados, hay jueces que hacen ritos satánicos también. O sea, que el diablo tiene engañado a la gente. Tú haces esos sacrificios y yo te doy. Otra cosa que el diablo, fíjate, cae todo en el engaño, porque en el engaño dice, si tú hiciste un pacto conmigo y tú te apartas de eso, voy a matar a toda tu familia. El diablo no tiene la potestad de eso. ¿Me está entendiendo? Que los pactos, que yo le di mi vida al diablo, la sangre de Cristo rompe ese pacto. O sea, si algún día usted estuvo en brujería o cosas así, la sangre de Cristo rompe todo ese pacto, hermano. Lo que hay, no podemos seguir lo mismo, ni guardar cosas. Como dice el hermano, hay cosas que se guardan, que hay que botarlas. Y déjeme decirle, perdón, quiero aclarar, yo traje ese video, no es por ninguna sociedad, no es por ninguna nación. No. Eso es a nivel mundial. Eso es mundial. Lo que sucede es que en estos casos se ve la maldad en toda su expresión. Y déjeme decirle que hay algo aquí, yo quiero cerrar con esto. La Biblia dice que para los últimos tiempos va a aumentar la hechicería. Y mira, el presidente de esta nación ha limpiado la nación. Y es cristiano. Bukele. Bueno, a tal grado que todo el mundo quisiera tener un presidente como Bukele, que los ha eliminado. De hecho, ese es un programa que yo tengo, que ustedes lo van a ver, y se llama los hombres de justicia que hay para este tiempo, porque Bukele es un hombre de justicia escogido bajo el linaje del bien y el mal, pero eso lo vamos a discutir en el programa que viene más futuro. Vamos a ver cómo es que esos hombres de justicia que vienen bajo la ley de Dios y Dios mismo haciendo justicia, ustedes van a ver muchas cosas que ustedes, pero para terminar, ya le quité sus 15 minutos. Mire, va a aumentar la hechicería, y si usted ve la palabra hechicería en el griego, yo siempre les digo, yo no sé griego ni entiendo el griego, pero en griego quiere decir farmacia. ¿Y qué es farmacia? Farmacia. ¿Y qué es farmacia? Droga. Por eso es que la Biblia dice, y aumentará la hechicería. Pero es la droga, es lo que se usa, lo que tiene dominado, lo que está dominando a esta generación, este mundo, este sistema, con la maldad, es la droga. Amén. Sí, la última pregunta. Sí, quería decirle respecto a lo que usted dice de la maldad, hay un conflicto ahora entre República Dominicana y Haití. Y lo que hicieron allí en Haití fue que ellos se fueron a la orilla de la frontera, comenzaron a hacer mucha brujería hacia República Dominicana. Mientras ellos hacían brujería, había un pueblo que se levantó en oración. Y hubo una lluvia que le desbarató todo lo que ellos hicieron. Ahí vemos, como usted dice, y dice la palabra, que el bien está por encima del mal. Amén. Dios va a permitir la maldad. Porque el hombre no quiere creer en Dios. Como Dios dice, no quieren creer en mí, pues yo le puedo dar un espíritu de engaño para que crean la maldad y los que están viendo lo crean. Denle gloria a Dios y gracias a Dios que ustedes están aquí, están buscando de Dios. Porque si no, ustedes estuvieran bajo este mismo engaño. Y Dios los bendiga. Yo bendigo su entrada, bendigo su salida, y que Dios haga resplandecer
el rostro de Dios sobre todos ustedes, que bendiga a toda su familia, bendiga todo su hijo, su trabajo, su entrada y salida en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Y la Biblia dice, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, el sucio también. Eso hay que entenderlo. Y hermana, y vamos a preparar algo también para la próxima media hora para lo de Job. Esa va a ser mi asignación. Gracias. Yo la Eso está pasando por todos lados. Solo que en un lugar le llaman de una manera y en otro. Sí. Pero es verdad, México está pasando. Lamentablemente, no creemos. En Puerto Rico también se hace. Puerto Rico, Santo Domingo, en todas partes. Como decía, miren, ahí comenzaron ellos.